Jorge, a ver, decirlo así es muy brutal. Sí. Leerlo en el estudio es muy brutal. ¿Cómo es que llegan a realizar un estudio para confirmar si existe un prejuicio como este respecto a las pieles más claras o más oscuras en Chile? Bien, a ver, hay que decir que todos los que habitamos en este país sabemos que hay una cierta sensibilidad o una cierta tendencia a usar un atributo como el color de la piel para, por ejemplo, poner sobrenombres. ¿No es cierto? O sea que eso quiere decir que le prestamos atención a aquello. Pero fue interesante que llegó una colega nuestra más joven, que venía a un postdoctorado en Chile, ella de origen belga, y le llamó la atención que en Chile usáramos tanto los atributos físicos de las personas para hacer diferencias. Y de eso surgió la idea, bueno, ¿y por qué no vemos si de esa diferenciación se da o no que haya consecuencias? Porque habían habido otros estudios en la psicología social en otros países, incluso uno comparativo con Chile, en que se había usado este tema del color de la piel. Perdón, Jorge, entonces, a ver, usted apunta algo que es muy, muy cierto. Hoy día, dentro de todos los prejuicios que manejamos a nivel social en general, uno tiende a apuntar a la gente más clara o más rubia como de una mejor condición social, por ejemplo, que una persona que es más morena. Es como de impacto visual. Pero una persona de afuera, esto le impactó mucho más y quiso ir más allá. Por cierto, bueno, a ver, todos los psicólogos partimos siempre del supuesto de que los seres humanos tenemos una cierta tendencia natural a generar lo que llamamos a categorizar. Nosotros, de hecho, decimos algo bien drástico, que no podemos percibir la realidad sin categorizarla, o sea, sin poner varios objetos que se parecen entre sí en una misma categoría. Perfecto. Cuando hacemos eso los seres humanos, producimos en sí mismos una distorsión, que es creer que las que ponemos juntos son más parecidos entre sí y más distintos de los que ponemos en otra categoría. El siguiente paso que hacemos los seres humanos es que una vez que creamos estas categorías, tendemos a buscar asociaciones con otros atributos. Y ahí es donde está el problema del prejuicio y del estereotipo, de los estereotipos. Una vez que decimos, existen, por ejemplo, en Sudamérica, los bolivianos, los peruanos, paraguayos, argentinos, colombianos, uruguayos, brasileños, etcétera, asociamos a cada uno de ellos atributos, sabiendo o ignorando que al interior de cada uno de los países que estoy mencionando hay enormes diferencias, pero creemos que todos los argentinos, todos los uruguayos, todos los brasileños son más o menos parecidos entre sí, lo que es falso. ¿Ya? El color de la piel es un poquito distinto porque es un atributo que es gradual. O sea, no ocurre así como uno es de un tipo o es de otro, no es como el grupo étnico, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero es una variación que se asocia históricamente con nuestra mezcla de origen. Porque lo más blanco tiene que ver con lo más europeo, que compone nuestra mixtura, mientras que lo más oscuro se asocia con lo que era lo originario de nuestra sociedad. Y de hecho, eso ha llevado a algunos, más en la línea histórica y antropológica, a hablar de la pigmentocracia. O sea que en nuestra cultura está instalada esta idea de que los que tienen la pigmentación de la piel más clara connotan algo más positivo y de hecho son más merecedores de beneficios y de llegar más alto en la jerarquía social. Que por ahí va, digamos, el estudio. ¿Cómo se realiza un estudio para efectivamente investigar si existe un prejuicio a la hora de la educación por el color de la piel? Bueno, lo primero para nosotros era preguntarnos, esta caracterización que estamos mirando, esta clasificación que la gente hace entre la gente con piel más clara y más oscura, ¿se asocia a otros atributos no relacionados? Por ejemplo, se asocia a que la gente crea que van a tener distinto nivel educativo, que van a poder llegar más lejos en la vida, que van a poder más bien estudiar en la educación superior que ir a trabajar, que sus salarios van a ser distintos. Esto es una proyección que la gente hace. ¿Cómo lo hicimos? Le mostramos a nuestros participantes que fueron, dependiendo del estudio, o estudiantes universitarios, o estudiantes de pedagogía, o profesores, o incluso estudiantes secundarios. ¿Qué les mostrábamos? Una ficha de un estudiante de tercero medio, donde la información que tenía la ficha era exactamente la misma siempre. Decía que le iba un poquito mejor que el promedio en notas, decía que hablaba un poco de sus antecedentes académicos, de sus aspiraciones, pero era una persona muy cercana al promedio. Lo único que variamos es que a la mitad de ellos les mostramos una foto de un estudiante. En el primer estudio era un chico, un varón, con la piel más clara, otro con la piel más oscura. Homogenizamos eso para que la foto no fuera una más atractiva que la otra, todo. Ya, perfecto. Y preguntamos, ¿qué piensa usted sobre el futuro de esta persona? Eso es un experimento, porque en el experimento nosotros entregamos información sistemática y variamos un aspecto, que en este caso el tono de la piel, para ver si el tono de la piel correlaciona con algo posterior. Y ahí constatamos que la gente creía que la persona con la piel más
clara iba a tener un puntaje más alto en la PSU, era más probable que fuera a ir a la universidad, era menos probable que fuera a salir al mundo del trabajo, iba a tener mejores remuneraciones. Es una percepción que la gente tiene. Eso lo encontramos hicimos varios, lo que llamamos variantes. Hicimos el mismo estudio respecto de mujeres, pasó lo mismo. Hicimos con niños más pequeños, de la enseñanza básica, o sea, cuando la ficha se refería a un niño y no a un adolescente. Misma historia. Incluso más, y esto puede ser un poco más interesante, lo hicimos respecto de jóvenes donde también variamos su condición socioeconómica. En la ficha dimos claves de que uno venía de un hogar más acomodado, que asistía a un colegio particular, el otro venía de un hogar más pobre y asistía a un liceo público. Obviamente, cuando presentamos esa diferencia se asocia, como todos sabemos, la condición socioeconómica se asocia a diferencias de expectativas. Pero lo más importante para nosotros era preguntarnos, bueno, ¿las diferencias de piel también funcionan al interior de un grupo social homogéneo? Lo mismo. Tanto los chicos que van al liceo municipal como los que van al colegio particular perciben que los que son de piel más clara van a tener un mejor futuro educativo. Ahora, Jorge, una cosa es que, claro, se determine y se proyecte, o los educadores, por ejemplo, las personas participantes del estudio, proyecten que uno va a tener un mejor resultado de vida que el otro, a propósito de un prejuicio que es la imagen que tienen. Pero esto se traduce en lo que pasa en una sala de clase. Por ejemplo, que un profesor, y lo digo sin darse cuenta, a propósito de lo fuertes que son los prejuicios para todos nosotros, trate, lo voy a decir así, trate de una manera distinta al que tiene la piel más clara que al que tiene la piel morena, pensando que el que tiene la piel más clara va a ser más receptivo en el sentido que proyecta en él una vida más, que puede ir a la universidad, una vida más exitosa. Mira, para responder esa pregunta voy a remitirme a algo que es como el origen de la preocupación que da respuesta a la pregunta tuya. La pregunta es, cuando yo tengo una expectativa sobre otro, ¿esa expectativa puede influir al otro finalmente? O sea, ¿es solo un problema mío que yo tengo una expectativa desubicada? ¿O por esa expectativa puedo yo hacer algo en el otro que termine por cambiarlo? En los años 60, un estudio muy famoso, porque ha sido muchas veces citado, de un psicólogo norteamericano, hizo lo siguiente, fue a salas de clase de niños más pequeños, de tercero básico, en Estados Unidos, e hizo como que les pasaba un test de inteligencia, que en realidad no lo hizo, pero con la excusa de que el test de inteligencia le había dicho algo, le dijo a los profesores que ciertos niños del aula iban a tener durante ese año un florecimiento intelectual. Falso. Estos los eligió al azar. O sea, eran niños iguales que todos los otros del curso. Y no hizo nada más que volver al final del año para ver cómo era el nivel intelectual de los niños. Y lo que constató es que aquellos de los que dijo que iban a tener el florecimiento intelectual, efectivamente mostraban un mayor CI, un mayor coeficiente intelectual, que de los que no se había dicho eso. ¿Qué pasó durante ese año? El estudio no lo indagó, pero es bastante evidente que los profesores, a partir de sus expectativas en la interacción con estos alumnos, algo hicieron en la forma en que interactuaban con ellos, probablemente les preguntaban más, probablemente les hacían preguntas más interesantes, probablemente los acompañaban más en su aprendizaje, que produjo, en otras palabras, la expectativa del profesor produjo una mayor inteligencia en los niños. En este caso estamos hablando de una expectativa positiva. Tenemos que preguntarnos qué es lo que nos pasa cuando tenemos una expectativa negativa. Ahora, nuestra investigación no entró tampoco a mirar qué pasa en la interacción del profesor con los niños que tienen distintos tonos de la piel en el aula. Pero otro capítulo de este mismo libro... Jorge, déjeme ahí.